Ezequiel, Ezequiel capítulo 10, y vamos a leer el versículo 18 y el 19. Vamos a hablar hoy de un tema titulado El Dios del exilio. Gloria a Dios. Quiero hablar de este tema hoy, trayendo pues a colación la situación en la cual estamos en este momento, que aunque no es temporal, sin embargo es temporal, pero me ha puesto a pensar mucho, Ok, Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19, dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la paz que nos das. Y porque en este momento estamos delante de tu presencia, Dios mío. Ayúdanos a entender estas cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Te pedimos que tu bondad y gracia nos acompañen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos, y vamos a hablar del Dios del exilio. Quiero hablar del exilio haciendo alusión a la condición en la cual se encontraba el pueblo de Judá. El pueblo de Judá, básicamente las tribus del sur, con la destrucción del templo, la pérdida de la tierra prometida, y el cautiverio o la cautividad del rey. Estos eran como que los tres íconos más importantes del pueblo hebreo. Primero porque la tierra es la tierra que Dios le prometió a Abraham, que le dijo, yo te daré esta tierra. Y la tierra que Moisés y Josué conquistaron para el pueblo hebreo cuando subían de la tierra de Egipto. Así que hay un elemento importante en ese asunto. Entonces, en esa tierra, Dios le dijo al pueblo de Israel, tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios. Y habitaré en medio de ti. Eso era como que los elementos tripartitos del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, y yo habitaré en medio de ti. Pero fíjese que en esa tierra prometida, Dios le da una promesa a David y le dice que un hijo de David se sentaría sobre el trono de Dios para siempre. De modo que el pueblo de Israel estaba pendiente de cuál de los hijos de David sería ese que se levantaría para gobernar en la casa de Dios, pero en este caso en el templo. No como sacerdote, como rey, pero ese rey a la postre sería un rey y al mismo tiempo sacerdote, pero no vamos a entrar en esos detalles ahorita. Vamos a hablar solo como rey. Pero fíjese usted que quien construye ese templo es un hijo de David. Entonces tenemos la tierra de Israel, tenemos el rey que va a producir al Mesías, al que le daría la salvación al mundo, y tenemos el templo. Los judíos se jactaban de ese templo. Todavía en los tiempos del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24,
Los discípulos le dicen a Jesucristo: ¿qué te parece el templo? ¿Qué te parece lo bonito de esto? Mira estas piedras hermosas. Y Cristo le dijo: ¿te parecen bonitas? Sí, están bonitas. Bueno, ahí no quedará piedra sobre piedra, porque ese templo será destruido. Ellos se sorprenden porque en el templo estaba un sentimiento iconográfico. Eso era un símbolo para ellos, el templo. Entonces, entran en guerra por su maldad, por su pecado. Entran en guerra con Babilonia y Babilonia toma la tierra. Ya perdieron la tierra prometida. Destruye al templo. Pareciera que la presencia de Dios no fue suficiente para contener el mal que venía del norte. Como último, agarraron al príncipe, al descendiente de David, y lo llevaron cautivo a Babilonia. O sea que pasaron tres importantes cosas allí que dejaron al pueblo de Israel como pajarito en grama, viendo para los lados. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ahora, fíjense una cosa, lo importante de este asunto: cómo el hombre pone su mirada en las cosas que ve y la aparta de los elementos espirituales que tienen más sentido que las cosas que se ven. Y volvemos a hablar del templo. Jeremías capítulo 7, la Biblia dice que los judíos se jactaban y decían: templo de Jehová es este. Templo de Jehová es este. Y Jeremías le decía: templo de Jehová. Ellos decían: sí, templo de Jehová. Y Dios le decía: pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el respeto hacia el prójimo? ¿Dónde está el amor hacia el prójimo? O sea, a ellos no les interesaba nada de eso. A ellos lo que les interesaba era que ese era el templo de Dios. Se sentían protegidos con la presencia del templo. Se sentían protegidos en la tierra que Dios les había prometido. Y se sentían protegidos con el descendiente hijo de David. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Pero llegó un solo hombre y les quitó la tierra, les cautivó el príncipe y les destruyó el templo. Los dejó sin ningún símbolo importante en su vida, y en ellos lo que quedó fue la tristeza, la angustia, el desespero y la confusión, porque ahora no encuentran qué hacer. Fíjense una cosa que el Salmo 137, creo que es, cuenta una historia, ¿no? Donde dice la Biblia que ellos se sentaban en los ríos de Babilonia y en los sauces colgaban las arpas, y que los habitantes de Babilonia le decían: cántanos, cantadnos los cánticos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo podré cantar en lengua, en pueblo extraño, los cánticos de Sión? Pero luego reflexiona él, ¿no? Y dice: Jerusalén, Jerusalén. Y él dice: que pierda mi diestra, mi brazo, su diestra, su capacidad, su destreza, y que mi lengua se pegue a mi paladar. Si me olvidare yo de Jerusalén, mira lo que dice, como presunto, como preferente asunto de mi alegría. Entonces, el asunto referencial y la alegría más grande que tenían ellos era el templo. Era el templo. Y en el Salmo 42, la Biblia dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Un salmista preso en Babilonia, y decía: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ¿cuál era el problema de lo que estaba pasando ahí? Aparte de la cautividad del rey, aparte de la pérdida de las tierras, había un elemento sumamente importante para ellos: la pérdida y la destrucción del templo. Porque ellos decían: casa de Dios es este templo. Templo de Jehová es este lugar. Entonces cifraron todas sus esperanzas, cifraron toda su confianza en un templo hecho de manos
de hombre. Con razón, dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Ahora, este profeta Ezequiel, profeta de la cautividad, y el profeta Jeremías fueron, fueron profetas muy importantes en todos estos acontecimientos, porque Jeremías estuvo prácticamente en el umbral de la destrucción de Jerusalén. Y cuando los que quedaron en Judea, Jeremías se quedó con ellos. Y ya hemos hablado un poquito de eso. Y Jeremías, el rey de Babilonia, le ofreció y le dijo: ¿qué tú quieres que yo te dé? El rey le ofreció: ¿quieres tierras? ¿Quieres oro? ¿Quieres plata? No dice la Biblia así literalmente. Pero él le dijo a Nabuzaradán, su capitán, le dijo: busca a Jeremías y atiéndelo. Y dale todo lo que él te pida. Haz todo lo que él te diga. Pero Jeremías dijo: no, yo no quiero eso. Yo quiero seguir con mi pueblo. Quiero seguir con mi gente. Porque aunque ellos hayan desobedecido a Dios, yo voy a continuar con ellos. Eso es una situación importantísima, hermano. Cómo este profeta, más allá de la situación que estaba pasando, del dolor y la tristeza que llenaba su corazón, él decía: ¿quién diera que mi cabeza se volviera aguas? Un estanque de agua para llorar yo, para yo llorar por la hija de mi pueblo, por la hija de Sión. Ahora, aquí tenemos un asunto donde Jeremías, y dice la Biblia que los que quedaron con él se fueron a Egipto. Y Jeremías, aún sabiendo que ellos estaban en desobediencia, se fue con ellos a Egipto. Es como que Dios estuviera diciendo: me voy con ellos, porque grande es mi misericordia. Pero aquí en el capítulo 10 estamos viendo algo importantísimo, hermano. Y lo primero que analizamos acá, lo primero que podemos analizar en este punto es una cosa, hermanos, una cosa importante. Los querubines comienzan a abandonar el templo y la gloria de Dios comienza a abandonar el templo. Pero Dios le mostró eso al profeta Ezequiel allá en Babilonia. Le mostró eso en Babilonia y le dijo: ven que te voy a llevar. Lo llevó a Jerusalén y le mostró el templo, pero aquí ya el templo estaba destruido. O sea que simbólicamente nosotros comenzamos a ver un punto tan importante aquí, amados hermanos, y quiero que usted me siga conmigo acá. Y el versículo 19 dice: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, es decir, yo lo vi. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ahora, fíjense que se pararon en la puerta oriental, y esto es importante. Oriente siempre tiene esos elementos tan importantes, ¿verdad? Pero el asunto es que Babilonia queda al oriente de Jerusalén, al nororiente de Jerusalén. ¿Quién estaba en Babilonia? ¿Quién estaba al oriente? El pueblo de Dios. Y Dios no se quedó en Judea. Y sabemos que Dios está en todas partes, ¿no? Trate de llevarme y yo trataré de explicarme en este asunto. Porque a veces nosotros ponemos los ojos en esto y decimos: Dios está ahí, o Dios está aquí, y Dios está allá, y aquí no está Dios, o aquí no está, o no puede estar aquí, o no puede estar allá. Entonces dice la Biblia que los querubines levantaron el vuelo y se pararon en la puerta del oriente. Dios se mudaba a Babilonia. ¿Por qué? Pero, o sea, entiéndelo de esta manera, ¿no? Estoy hablando de una forma simbólica. Dios también está en Babilonia. Pero lo que quiero hacerle notar en este caso es lo siguiente, fíjese.
El pueblo de Israel había puesto su confianza en el templo, pero no tenía su confianza en la ley de Dios. Así que los sacerdotes ministraban en el templo, ofrecían los sacrificios en el templo, pero cuando no hay templo, ¿qué hacen ahora? Y por eso a mí me ha llamado mucho la atención en esta situación que estamos hablando ahora, porque tenemos ya 2 semanas que no nos congregamos en la iglesia y a mí me ha pegado mucho en mi corazón, me ha dolido mucho en mi corazón y anoche y hoy también yo meditaba en esto, ¿no? Meditaba en lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá en este caso, que más allá de que el pueblo de Judá desobedeció a Dios, Dios se fue con ellos. Pero cuando ellos no vieron templo, cuando no vieron dónde congregarse, ¿qué hicieron? Eso es un detalle importante. ¿Qué hicieron? ¿Se echaron a morir? ¿Dejaron de amar a Dios? ¿Dejaron de adorar a Dios? No, porque la confianza que tenía en el templo se mudó. Ahora ya no confiaban en el templo porque el templo no estaba ahí. Comenzaron a confiar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en todo lo que Dios hablaba. Y en vez de reunirse en el templo, ahora se reunían en la presencia de Dios y comenzaron a entender que Dios no está sujeto a un templo, que Dios no está sujeto a un local físico, que Dios está dispuesto para que lo podamos encontrar en cualquier lugar donde le busquemos. Y me llama la atención ese asunto que pareciera que Dios se mudó a Babilonia para vivir con su pueblo allá y para que ellos siguieran teniendo un Dios en quien confiar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy se habla mucho de lo que es el tema de la resiliencia. Eso es la capacidad que existe de sobreponerse a los problemas, a los desastres, a las dificultades. Esa capacidad de resurgir de las cenizas, como dice la mitología del ave fénix, aquí los judíos están mostrando esa capacidad. Y Dios los llevó a ese lugar porque quería enseñarles algo mejor. Por supuesto, literalmente hablando, militarmente hablando, políticamente hablando, ellos perdieron. Pero religiosamente hablando, ganaron. Porque aprendieron a buscar a Dios fuera de sus fronteras. Aprendieron a buscar a Dios fuera del templo. Ahora, haciendo una aplicación de este asunto para con nosotros, para con nuestra vida, para con nuestra forma de ser, ¿no podemos nosotros tomar este ejemplo y darnos cuenta? Porque yo digo acá, y voy a decir esto con humildad, de repente estoy equivocado, yo no me considero un idólatra, yo no me considero un pecador, yo no me considero un hombre que está haciendo las cosas que desagradan a Dios. Tal vez no esté haciendo todo lo que Dios dice, pero me estoy esforzando en hacer lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo de Israel, sus líderes, sus príncipes, su rey y sus sacerdotes habían ofendido a Dios gravemente. Por eso Dios los entregó. Pero más allá de esa verdad, de lo que ellos hacían, había otra realidad. Dios quería enseñarles algo, pero no se lo podía enseñar en la comodidad de Jerusalén. Tenía que enseñárselos por allá, en los lugares extranjeros, en medio del dolor y en medio de la tristeza. Cuando yo decía que cómo pudiésemos hacer una aplicación para nosotros en este momento. Y me duele mucho el asunto, ¿no? Porque pareciera que cuando no está el local para congregarnos, como que Dios no está tampoco ahí. ¿Eso ustedes será así?
Bueno, ¿dónde está la gente que está cantando ahorita aquí? ¿Sí me estoy explicando suficientemente bien como para que me entiendan? Yo no lo veo así. Si uno cree en Dios en todas partes, Cómo usted lo ve? mira, yo lo veo inclusive aquí, o sea, me siento normal, ya sea allá o aquí o donde tenga usted que dar la palabra. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Ah, Que el local no debe ser lo más importante. Si tenemos un local, vamos. Pero si no lo tenemos, no podemos ver esto como una derrota. Podemos ver esto como una forma de mostrar la resiliencia que puede haber en nosotros y levantarnos después de una caída. Levantarnos después de un problema, de una situación que podamos tener. Porque el Dios que se mudó con los judíos para Babilonia, el Dios que los ayudó en Babilonia, y cuando ellos se sintieron desprotegidos, Dios comenzó a tratar con hombres, con mujeres, 70 años. Estuvo Dios allá con ellos. Me llama la atención, amado hermano. El pueblo salió, pero cuando regresó, ya creían en los profetas. Gloria a Dios. Los profetas que habían matado, ahora creían en los profetas. Por supuesto, tenían un profeta ahí. Tenían al profeta Ezequiel, un sacerdote, que Dios lo llamó con dolor, con tristeza, porque Dios le quitó la esposa, murió su esposa. Se la quitó de golpe, dice la Biblia. El deleite de tus ojos. Seguramente era una mujer muy hermosa. Y ese hombre amaba a su esposa. Dios se la quitó. Se la arrancó porque lo necesitaba para un proyecto, para un trabajo. Y el hombre se repuso a ese dolor. Superó esa tristeza. Superó esa angustia y esa necesidad para asumir el compromiso que Dios le estaba dando en ese momento. Con valentía, con dedicación, con resolución, aceptó el compromiso que Dios le estaba dando. Y fue profeta en la cautividad. Y fue profeta de la esperanza del pueblo de Israel. Fue profeta que produjo esperanza, que sembró esperanza en el corazón. Y le habló a los hombres. Y aun cuando el templo estaba destruido, el profeta estaba dando las medidas del próximo templo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Se repuso el dolor. Los judíos, en medio del dolor y de la tristeza, en medio de tantas cosas, formaron la sinagoga. Gloria a Dios. ¿Qué te parece, hermano Nelly? Formaron la sinagoga y dijeron, no nos podemos quedar así. Pero es que ya no tenemos templo. Dice, no tenemos templo, pero tenemos Dios. No tenemos templo, pero tenemos la palabra. Y no solamente formaron la sinagoga, porque la sinagoga era el lugar donde se tenían que reunir, que no era templo. Ahora, en el templo solamente podían entrar los judíos, pero en la sinagoga podían entrar los gentiles. Ya Dios estaba tendiendo puentes hacia los gentiles y utilizó un grupo de personas llamados los fariseos. Después se llamaron fariseos. En ese tiempo no se llamaban fariseos. Surgió una necesidad dentro del pueblo y el mismo pueblo, con la dirección de Dios, con la ayuda de Dios, Dios formó otro grupo de personas dentro de ellos y surgieron los rabinos, surgieron los maestros. Y Dios le entregó a ellos. Agarran ustedes este coroto y reúnan al pueblo, llámenlo. Reúnan al pueblo. ¿Y cómo yo puedo decir esto? Bueno, porque fíjese en el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 23. Cristo refrenda esa verdad. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cierren la puerta. Cierren la puerta. No. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan, háganlo.
No hagan como ellos, pero hagan lo que ellos dicen. Entonces quiere decir, hermano, que la confianza de la ley todavía estaba presente. Solo que ellos la interpretaron mal. Algunas cosas, no todo. No había templo, pero había ley. Había palabra de Dios. Había presencia de Dios. Y había presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces me llama la atención este asunto tan importante, que cuando ellos no ven templo, pierden la confianza en ese lugar que se llamaba templo, pero no pierden la confianza en la palabra inspirada por Dios. Y no pierden la confianza en el Dios inspirador de la palabra. No tenían templo, no tenían príncipe, no tenían rey, pero tenían Dios y tenían palabra de Dios. Este es un asunto muy importante, amado hermano, porque es la capacidad de reponerse en medio de la adversidad, la capacidad de solucionar los problemas en una situación bien difícil, porque lograron entender que lo más importante es Dios y después de Dios, su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, nosotros estamos pasando en esta situación y ojalá pues la semana que viene volvamos allá al local en el nombre del Señor Jesucristo. Pero yo tengo la esperanza de que Dios nos dé un local a nosotros. Amén. Un local a nosotros donde nosotros podamos hacer las cosas como deben ser. Pero pregunto yo aquí, ¿qué importa el local? Y cuando tengamos el local, vamos a ser más cristianos. Vamos a ser mejores cristianos. Vamos a confiar más en Dios. Vamos a tener más justicia. Vamos a hacer las cosas mejor. Nos vamos a congregar más. ¿Qué importancia tiene el templo para nosotros? Por supuesto que lo tiene, ¿verdad? Porque si queremos reunirnos, si queremos estar juntos, lo primero que necesitamos es un local donde reunirnos. Eso es verdad. Pero ¿qué haremos? Haremos como hacían los judíos, templo de Jehová es esto, pero continuaban matando. Templo de Jehová es esto, pero continuaban mintiendo. Continuaban en la fornicación, continuaban en la injusticia, continuaban haciendo las cosas que desagradaban a Dios, pero se jactaban que tenían un templo que Dios les había dado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos judíos que decían templo de Jehová es este? Aquellos hombres y aquellas mujeres que decían grandes Diana de los Efesios. Grandes Diana de los Efesios. Grandes Diana de los Efesios. No hay diferencia, hermano. La diferencia en nosotros, quien la hace, es nuestro temor a Dios. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Los mayas hicieron grandes templos y ahí están. Los mayas no existen, pero existen los templos. Los quechuas, los incas, grandes edificaciones, grandes templos. Los templos están todavía, pero ellos ya no están. Le dio más importancia al templo que a ellos. Miles de almas murieron construyendo esos templos. Pero a ellos no le importaba al ser humano, le importaba el templo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo doy gloria a Dios, hermano, y le pido a Dios que nos permita tener un local donde podamos servirle, donde podamos honrarle. Pero tengo esa incertidumbre en mi corazón. Tengo esa incertidumbre en mi mente. Y yo puedo decir, ¿de qué vale un templo si nosotros mismos no entendemos que somos templo de Dios? Y que a cualquier lugar donde nos movamos, Dios estará con nosotros. La palabra de Dios estará en nosotros. Y aunque no esté el templo, la iglesia. Y aunque no esté la tierra, el lugar donde yo vivo. Y aunque no esté el rey ni el príncipe, el pastor. Pero está la ley. Y está la presencia de Dios.
a cualquier lugar donde vayamos, Dios puede estar con nosotros y su palabra estará con nosotros. Entonces yo aquí estoy viendo la bondad y la misericordia de Dios. Unos se fueron a Egipto y Dios le dice a Jeremías, vete con ellos. Gloria a Dios. Y los otros se fueron a Babilonia y Dios les dijo, yo me voy con ustedes. Es decir, que Dios no abandonó ni a los de Egipto ni a los de Babilonia. Dios estuvo presente tanto en Egipto como en Babilonia. Solo que los hombres que estaban en Egipto eran malos y los que estaban en Babilonia también eran malos. Pero la gracia y la gloria de Dios se siguió manifestando de la mejor manera posible. Hacía falta solo que ellos la pudieran aceptar, la pudieran entender. Maravillosamente, amados hermanos, cuando ese pueblo regresa a Judea, adoraron a Dios. Se trajeron el Talmud, una ley oral, y no es necesariamente lo que Dios quería. Sin embargo, se esforzaron en mantener un conocimiento. Y esa palabra que ellos escribieron y volvieron a escribir y volvieron a escribir, de alguna manera funcionó. Y esas leyes que ellos trataron de guardar y trataron de mantener, de alguna manera funcionó. Y aquella secta llamada los fariseos se convirtió luego en un puente que habló de la resurrección y que permitió a los gentiles oír la palabra de Dios. Dios se encargó de todo eso. Y al final, fíjese cómo en el medio de toda esta historia y en el transcurso de todas estas cosas que acontecieron, hasta el día de hoy, Dios se ha seguido manifestando al punto de que nosotros logramos entender ahora la gracia y la bondad del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde. Nos veremos en el río.